pero esta vez iremos al tema de fondo, al tema delicado, que es el tema de la minería ilegal y la decisión tomada por los congresistas el miércoles pasado. Así es, y queríamos empezar pidiéndole una justificación. Acabamos de conversar nada más hace unos instantes con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y él decía que no es posible que el Congreso contribuya en promover la minería ilegal cuando el país está al mismo tiempo tratando de atraer inversión extranjera en minería. Y lo que están haciendo es darle una carta blanca para la minería ilegal que además promueve y financia organizaciones criminales. Congresista, ¿cuál es la justificación para la decisión que ha adoptado el Congreso? Bueno, primero, sí he escuchado las declaraciones de la persona que usted Ingeniero señala. Gómez, sí. Sí, de la Sociedad de Minería y Petróleo. Y yo primero tengo que lamentar que un debate que es tan serio, tan controvertido, sobre un sector además que es importante en la economía regional, que involucra a más de 500.000 de peruanos y que está presente en más de 20 departamentos del país, sigamos repitiendo generalidades, adjetivos Pero ya había un y se plazo. estigmatice. El tema es Sí. ¿por qué seguir prolongando ad eternum cuando además él habla y menciona y da estadísticas claras de cómo, por ejemplo, simplemente contrastando la cantidad que se produce y se declara formalmente, pero la cantidad que se exporta de oro deja clarísimo que hay una millonada, miles de millones de dólares que salen y no tributan? Sí, justamente a eso vamos a la explicación, Mávila. Por ejemplo, cuando hablamos de plazos, nosotros tenemos dos leyes previas al decreto legislativo 1607. El proceso de formalización tiene un marco legal. Bien o malo, tiene plazos, obligaciones, derechos, compromisos, etc. El año 2021, el Congreso de la República se publicó en diciembre del 2021 la ley 31388. ¿Qué dijo esta ley? Amplió el plazo de formalización hasta diciembre del año 2024. Y en esa obligación y en esta norma se establecía una serie de obligaciones y compromisos de los mineros en proceso de formalización, pero además de ello, las obligaciones tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales. Y en el caso del gobierno nacional, o sea, del Ejecutivo, dos compromisos. Uno, a publicar la política en pequeña minería que se han cumplido, y el otro se le dio un plazo de 180 días que se venció en octubre del 2022 para que el Ejecutivo proponga la nueva ley de pequeña minería y terminemos con toda esta provisionalidad y no estar hablando de reinfo, de ampliar plazos, absolutamente nada. Segundo, la otra norma que se tiene que observar es la ley de autorización de delegación de facultades, de la ley 31880 que se expidió en septiembre del año pasado. El Ejecutivo le pidió facultades al Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana, niño global, competitividad, etcétera. En esa norma, dentro del conjunto de facultades que se le otorga, en el artículo 2.13, el parágrafo final, textualmente dice que estas facultades vinculadas a organización criminal no comprenden las actividades del sector minero de manera taxativa. Y yo recuerdo porque estuve en la Comisión de Constitución y varios parlamentarios le dijeron a la presidenta, la congresista Moyano, de que era un tema controvertido que podía generar situaciones como las que estamos viendo ahora de miles de ciudadanos en la calle. ¿Pero descarta usted lo que ha dicho el ingeniero Gómez aquí? No, ¿Descarta claro. usted que la minería ilegal esté detrás, digamos, utilizando como pretexto este reinfo o este proceso de formalización para financiar organizaciones criminales o para permitir, por ejemplo, lo que yo le decía, la cantidad de mineral que se produce, oro que se exporta y que simplemente no tributa? La idea, ¿cuál es el problema de fondo, de forma, y por las cuales la mayoría de la bancada votamos a favor el día miércoles? Sí. Que el Congreso no le dio facultades al Ejecutivo para que legisle en materia minera. Y los plazos que se han adelantado de diciembre al 20 de marzo de este año, las obligaciones contenidas en la primera disposición transitoria del decreto legislativo 1607 están contenidos en las normas vinculadas a la formalización minera. Lo que se ha hecho es adelantar de diciembre a marzo. Sí, claro, pero hay una conexión. Si bien el Ejecutivo tiene facultades, sí, en materia de seguridad ciudadana, ¿correcto? O en materia de seguridad. Pero se excluyó expresamente, como te digo, en el 2.13, lo vinculado al sector minero. Lo dice expresamente la norma. El sector minero. Lo dice el sector minero, ni siquiera dice pequeña minería. ¿Está hablando entonces de la minería ilegal también está comprendida en esa excepción?
No, cuando estamos hablando de la minería en proceso de formalización. A ver, pero, por supuesto. pero es que la quienes están minería en ilegal es, proceso de es otra formalización cosa. ya están en Reinfo. ¿Quién? no? ¿Cómo dices? La minería que está en proceso de formalización se supone que ya está en Reinfo. Por supuesto. El que está en formalización es porque está en el Correcto, Reinfo pero y además entonces está con ahí quedaba. Reinfo vigente. Ahí quedaba. ¿No es cierto? ¿Por qué ampliarlo, digamos, o abrir la cancha? No, el Reinfo no se ha abierto. O sea, estamos confundiendo las cosas y acá se generaliza. O sea, el Reinfo es un procedimiento que se habló el 2016. Ese Reinfo está cerrado, eso no se ha abierto, no se ha tocado. Pero tiene su plazo y ustedes quieren mantenerlo hasta fin de año. Porque esa es una ley que estaba vigente. Quieren mantenerlo hasta fin. No era razonable decir No ya. era razonable. ¿Por Usted qué? mismo dice comenzó el 16. Sí. Así es. El 16 empezó el tema del Reinfo. Sí. Y está Hace vigente. 8 años que estamos esperando que los que quieran formalizarse lo hagan. Efectivamente, así es. Pero ¿qué sucede? Hay que ver por eso las responsabilidades y las competencias. ¿Quién está a cargo, por ejemplo, del tema de la formalización minera? No es el gobierno nacional, son los gobiernos regionales. Y si uno una revisión, departamento por departamento, ¿cuánto han formalizado? Por ejemplo, te doy el caso concreto de Madre de Dios. El 2023 solamente hemos formalizado a 2 pequeños mineros. Y si vamos departamento por departamento, nos damos cuenta, por ejemplo, que a nivel nacional no hay más de 2.000 formalizados de un universo de 86.000. Bueno, pero eso será porque no se cumplen Entonces los es un requisitos problema de para pasar a la incumplimiento lista de la del propio formalidad Estado. o para cruzar la línea de la formalidad. No por eso, pero hay que diferenciar. La ilegalidad es ilegalidad. O sea, ahí no tenemos absolutamente nada que ver. ¿Quién es ilegal? Pero es un El que juego de labora palabras, en áreas congresista, naturales porque protegidas, quien por no ejemplo. quiere formalizarse y quien prefiere estar del lado, digamos, gris, a ver, uno puede también tener o abrir la sospecha de que eso es ilegal. Quien no tributa también está incurriendo en una falta. El pequeño minero tributa cuando compra todos los días los bienes que adquiere para su actividad minera. Como IGB. Por Está supuesto. hablando de la renta, de las ganancias. Por ejemplo, en mi región. En Madre de Dios, por ejemplo, la mayoría de los mineros dentro del proceso de formalización son titulares mineros. Pagan derecho de vigencia, pagan penalidades. Bueno, pero he dicho que se han pagan sus formalizado 2. obligaciones. ¿Por qué no más entonces? Porque hay un incumplimiento por parte de los gobiernos regionales. Ya, nos va a explicar eso, nos va a explicar. Dotan recursos, Nos va a explicar no hay por qué profesionales, la falta es etcétera. siempre del otro y no de los mineros que dice usted pretende formalizarse. Son las 9:30, vamos a hacer una pausa. Retomamos después nuestra conversación con el congresista Eduardo Salguana a propósito de la decisión tomada por el Congreso sin segunda lectura. De eso le voy a preguntar después de la pausa también, respecto de temas que tienen que ver con la minería ilegal. Vamos a la pausa y retomamos ampliación de noticias. Usted ha comenzado, señor Salguana, exhortando a un diálogo sereno sobre un tema delicado que nos ha recordado afecta a muchas decenas de miles de familias peruanas, sobre todo en las regiones. Y yo quisiera preguntarle, si exhorta usted a un diálogo sereno, ¿por qué una norma tan potencialmente conflictiva como esta ha sido aprobada con una sola lectura, puesto que se le exceptuó de pasar a una segunda vez? ¿Y por qué esta norma ha sido elaborada sin haber invitado a los dirigentes del gremio minero, de la minería legal? El señor Gómez, que estaba acá hace unos días, no ha sido invitado por ustedes para poder explicar todas las cosas que usted nos está diciendo. ¿Por qué estas dos faltas de cuidado en un tema, lo que ha llevado a pensar que en realidad la mayoría de los congresistas lo que quiere es favorecer a la minería ilegal? Claro, yo rechazo esta afirmación, ¿no? Y las motivaciones, el por cuál se votó inmediatamente en segunda votación y se aprobó y ya está el... ¿Por qué? ¿Por qué se hizo con esta precipitación Porque- sabiendo ustedes que es un tema de irrelevancia nacional? Así es, efectivamente. Lo que pasa es que el decreto legislativo 1607 adelanta plazos al 20 de marzo del 2024. Tenemos- O sea, la próxima semana. Y la próxima semana el Congreso está en semana de representación, o sea, no vamos a estar acá. Entonces, si nosotros esperábamos la subsiguiente semana, Ya estaba fuera de plazo. ya estábamos Bueno, totalmente fuera de es una plazo. Y explicación. segundo, Fernando, disculpa, yo creo y convoco a los dirigentes y representantes de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, efectivamente, tenemos que sentarnos a conversar. La gran minería tiene que convivir con la pequeña minería. ¿Usted Y tiene que haber conoce de la la pequeña cifra minería una exacta voluntad de diálogo y concertación. ¿De mineros no formales que hay en el Perú? ¿Cómo dices?
¿Cuántos mineros no formales hay en el Perú? Le pregunto. Bueno, se habla de 500.000, de 300.000. No hay un catastro minero, pero la cifra que sí tenemos registrado es 87.000. ¿Y usted estima que a diciembre de este año se van a formalizar todos estos, No. 500.000? No, de ninguna manera, porque de los 87.000, solamente 17.000 están con los reinfos vigentes. A eso vamos. Entonces, digamos, ponerle un coto. ¿No será que el aliciente del precio que se ha elevado del oro es un aliciente precisamente para la minería ilegal? Que No. exporta más del 30% de lo que se exporta de oro en el Perú. 36% de acuerdo a los gremios. Según los gremios de pequeña minería, ellos producen más del 50% del oro en el país. Y como tú bien dices, ¿no? Minería, Pero ¿no? 36% se exporta de manera ilegal. Así es. Basta revisar las estadísticas Ilegal. del Es Staming, gente ¿no? que hoy se está beneficiando, mineros ilegales, que hoy se están beneficiando con un precio alto de petróleo, Por eso- que no están tributando y que además está probado que financian organizaciones criminales. ¿Qué le diría a usted a Mina Poderosa, por ejemplo, luego del ataque y de la situación que enfrenta Patás? La ilegalidad y la delincuencia tienen que ser combatidas. Bueno, Nosotros pero ni esa era la razón de ser defendemos, precisamente nosotros lo que de exigimos es la que la norma. ley se actúe, que la ley se aplique. Miren, en el tema de los explosivos, por ejemplo, Mávila, Sí. se necesitan 3 certificaciones de uso, de transportes y de almacenamiento. ¿Quién las otorga? SUCAMI. Que es una organización corrupta, según explicaba anoche el Formal, congresista Rafael informal o cualquier ciudadano tiene que cumplir con esas certificaciones. O sea, al margen de la norma, esos 3 permisos, certificaciones, tienen que ser otorgadas. Caso contrario, el pequeño minero formal o Señor informal Salguana, no usted puede sabe trasladar. mejor que nosotros que SUCAMI es una de las razones por las cuales va a ser vacado el ministro Torres, porque funciona pésimamente, de manera que no tiene sentido que nos recuerde que SUCAMI tiene que dar 3 permisos cuando sabemos bien que se consiguen con métodos ilegales. Lo han explicado en el Congreso delante de usted clarísimamente durante la interpelación del ministro Torres. Claro, pero en todo caso, esa es una responsabilidad del Estado, Pero es tiene una que tomar en responsabilidad cuenta del eso. gobierno, no es Pero responsabilidad no diga que del SUCAMI tiene que actor dar minero. 3 permisos cuando usted sabe cómo funciona SUCAMI. No, pero es que esa es la norma legal vigente, Fernando. O sea, yo me tengo como legislador y ciudadano, tengo que basarme en el marco legal De acuerdo, que pero tiene que con los pies cumplirse, en la ¿no? Con realidad los errores y que haya. sin invocar a SUCAMI como si fuera la palabra del Papa. Por otra parte, dice usted que quedan solamente 16.000 inscritos en el Reinfo Así es. que pueden, según la norma, inscribirse antes de fin de año. Hay tendencia a oír que es muy difícil formalizarse. El Estado pone dificultades y siguen cosas imposibles de cumplir, como si no fuera responsabilidad de los mineros conseguir. ¿Por qué no se formalizan más? Nos lo ha dicho usted, en su región, Madre de Dios, solamente 2 se han formalizado. ¿Por qué es eso? Hay una responsabilidad compartida. Hay sectores, y la gran mayoría lo es, que desean incorporarse a la formalidad, que vienen realizando los trámites necesarios, pero hay otros que no lo desean hacer, como lo que estamos hablando aquí con las cifras que ha dado Mávila, que son correctas. Y yo creo que los gobiernos regionales hay que darles, ¿no?, un plazo definitivo y en los cuales, si los gobiernos regionales no cumplen con sus responsabilidades, hemos conversado con el ministro Mucho hace una semana aproximadamente y estamos evaluando, ¿no?, de plantear un grupo de congresistas una norma legal que le otorgue la competencia de formalización minera de manera transitoria al Ministerio de Energía y Minas. Es decir, que pase de los gobiernos regionales al Ministerio, pero el Ministerio el compromiso de ponerle recursos, logística, capacidad operativa, profesionales, técnicos, catastro minero, tecnología. En las regiones. Claro, porque si tenemos un universo de 20.000 que sí desean formalizarse, vayamos con ellos. Y los demás, si no se alinean, evidentemente hay que aplicarle la ley. O sea que yo creo que es momento de tomar decisiones de esta naturaleza y abrir un amplio debate para que todos los sectores sociales nos sentemos a conversar y tomemos decisiones definitivas sobre el tema de la pequeña minería. Claro, bueno, amplio debate que en el Congreso no se tomó en cuenta porque se exoneró de pasar por comisiones, se exoneró de citar a los especialistas, pero en fin, usted ha dado su versión desde su posición como integrante del Parlamento y vamos a ver qué es lo que sigue en este tema, pero de que tiene que haber mano dura contra aquellos mineros que detrás de la ilegalidad esconden otro tipo de objetivos, tiene que haber. Eso sin duda. Deslindamos tajantemente con el tema de minería ilegal, que tiene que ser perseguida conforme a ley, ¿no? Muy bien.